Se ve, Ya, ingeniero. perfecto. Entonces, a continuación vamos nosotros a realizar esta ponencia referido sobre todo al ATS, al PETS y al PETAR, que son documentos importantes en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Bueno, quien les habla, les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. Yo soy ingeniero metalurgista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Soy auditor y soy evaluador de competencias laborales por el MINTRA. Soy consultor y también soy capacitador en el sector minero y en otros temas HSQ para instituciones tanto públicas como también privadas, ¿ya? Actualmente trabajo para la empresa Consorcio Besalco Stracon, soy el coordinador de entrenamiento de la empresa que está realizando acá obras civiles en las quebradas en la provincia de Trujillo para la defensa más que todo ante situaciones del fenómeno del Niño, ¿ya? ¿Correcto? Si deseas preguntar, activa tu micrófono. Si no deseas preguntar, manténlo apagado para que evitar de que el ruido de tus alrededores pueda interrumpir la voz del locutor. Recuerda de que esta ponencia está siendo en vivo y está siendo grabado, ¿correcto? En primer lugar, te tengo que explicar lo siguiente. En todas las empresas nosotros tenemos dos tipos de herramienta de gestión. Aquellas herramientas que previenen y aquellas herramientas que son reactivas. Prevenir significa que la herramienta de gestión va a evitar o va a actuar antes de que suceda el acontecimiento no deseado. ¿Y cuál es el acontecimiento no deseado? Lo que nadie quiere que suceda en las empresas, accidentes y enfermedades. Nadie quiere accidentarse, nadie quiere enfermarse. Pero para evitar eso tenemos que implementar una serie de controles que busquen, como su propio nombre lo dice, prevenir o evitar, ¿correcto? Entonces, estas herramientas son el análisis de trabajo seguro, que es el ATS, el permiso, en este caso, de trabajo, que es el PETAR, y los procedimientos de trabajo seguro y las inspecciones SOMA. Todas estas herramientas de gestión que yo te he mencionado nos van a ayudar a evitar, a prevenir situaciones que nadie las desea. Por eso se llaman herramientas preventivas. En cambio, las herramientas que se encuentran en el lado derecho de tu pantalla, que tú lo ves que se llaman reactivas, son también necesarias para la gestión de seguridad, pero estas herramientas se logran implementar después de que ha sucedido el acontecimiento no deseado. Si no sucede el acontecimiento no deseado, es imposible de que se implemente o es el imposible que se ejecute. Por ejemplo, dentro de las herramientas reactivas tenemos las no conformidades y tenemos las investigaciones de los incidentes y accidentes. Para poder realizar una investigación de incidentes y accidentes, ¿qué es lo primero que debe de suceder? Un accidente, pues. Si no sucede un accidente, ¿qué cosa vas a investigar? Entonces, estas reaccionan después de que sucede la situación no deseada. Entonces, en el trabajo es importante tener en claro lo preventivo y lo reactivo, porque lo reactivo muchas veces también es necesario para saber nosotros cómo debemos de actuar ante una siniestralidad, ante un sismo, sabes qué hacer, cuáles son los pasos. Si bien es cierto, nos capacitaron para prevenir los sismos, pero los sismos no se pueden de una u otra forma, pues, prevenir, porque son de una u otra forma acontecimientos naturales. Un sismo, un terremoto no es realmente preventivo, ¿no? Como dicen los especialistas. Lo importante es saber cómo actuar ante la situación de sismo. Entonces, aquí ya implementamos ya las herramientas reactivas, ¿ya? Entonces, tenemos las herramientas preventivas que te van a ayudar a evitar las situaciones no deseadas y las herramientas reactivas que simplemente se van a implementar después de que sucedieron las situaciones no deseadas. Iniciamos con el ATS, prestamos atención. Análisis seguro de trabajo. ¿Qué es?
¿para qué sirve? ¿Quién debe llenarlo? ¿Cuándo debe llenarse? Todas estas interrogantes las disiparemos hoy y ahora. Pero primero, la presentación. Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa S&S Movimiento. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si al final del video te gustó, premianos con un like. Para suscribirte es muy fácil, tan solo debes hacer clic en el botón de abajo que indica suscribirse. No olvides por favor activar la campana de notificaciones de YouTube. Con estas dos acciones estarás accediendo a material exclusivo y gratuito que tenemos para ti. Si tienes dudas, consultas, comentarios o reclamos, o bien si quieres que hablemos de algún tema en especial, por favor déjanos tus comentarios en la descripción del video y te responderemos a la brevedad. Bien, partamos con el qué. ¿Qué es un AST o bien conocido como análisis seguro de trabajo? Un AST es una herramienta preventiva que lo que permite, entre otras cosas, es poder analizar los riesgos antes de empezar una determinada actividad y desglosarla en pasos para luego determinar los riesgos respectivos de cada paso de la actividad y por último determinar medidas de prevención de riesgos que permitan controlar los riesgos de cada uno de los pasos que establecimos anteriormente. Así también permite identificar, entre otras cosas, los elementos de protección personal, los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante precisar que si bien es cierto, el AST es muy parecido a un procedimiento seguro de trabajo, este para nada lo sustituye. Sin ir más lejos, cuando nosotros hablamos de análisis seguros de trabajo, es precisamente para actividades que tienen riesgos variables. Pensemos, a modo de ejemplo, en labores de trabajo de altura para torres de telefonía. Si nos damos cuenta, hay torres de telefonía que tienen cierros perimetrales para el control de riesgo de caídas de elementos desde la torre por trabajo que se estén desarrollando ahí hacia la cota cero o el nivel de la calle. Ahora bien, si nos vamos a una torre de telefonía pero que no tenga cierre perimetral, como por ejemplo algunas torres que están emplazadas en estacionamientos, ahí nosotros tenemos que para una misma actividad tenemos riesgos distintos. ¿Por qué? Porque a esta última torre de telefonía voy a tener que aplicar ciertas medidas de control que no tuve que aplicar en la anterior. ¿Por qué? Porque a esta voy a tener que generarle un cierre perimetral provisorio para evitar que vehículos se estacionen en ese lugar y para evitar que en la eventualidad de caída de algún objeto se pueda dañar a alguna persona. Bien, ¿cuándo se debe llenar una AST? Es importante precisar que el AST, al ser una herramienta preventiva diseñada para actividades que tienen riesgos variables, se debe llenar cada vez que se reúnan dos condiciones. La primera es que las actividades que se van a desarrollar sean catalogadas previamente en nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, llamada comúnmente MIPER, sean catalogadas como riesgo alto o riesgo medio. Segunda condición, que estos riesgos sean riesgos variables. ¿Quién debe llenar una AST? Es necesario precisar que el análisis seguro de trabajo lo hace la totalidad de la cuadrilla de trabajo. Sin embargo, el llenado del formulario propiamente tal tiene que ser hecho por el supervisor. En este caso, el supervisor va a llenar el formulario con todas sus formalidades, ayudado por los trabajadores. Luego va a capacitar a los trabajadores en base al análisis seguro de trabajo y posteriormente va a firmar cerrando el análisis seguro de trabajo. ¿Cuánto dura un AST? Bueno, la variación de tiempo, la frecuencia con que se tiene que ejecutar una AST no está normada, es decir, no hay una ley que indique de manera taxativa cada cuánto se tiene que hacer una AST, cuánto dura una AST. Sin embargo, me parece que la manera más razonable de poder trabajar con esta herramienta preventiva
es establecerlo de acuerdo a la evidencia empírica que se va teniendo en terreno. Es decir, en una constructora el tipo de trabajo que se realiza es totalmente distinto a una industria manufacturera. Por lo tanto, en la constructora, por regla general, se utilizan los AST de manera diaria. Pero en una industria manufacturera se hacen trabajos que por lo general no tienen riesgos variables, salvo aquellas labores de mantención. Y por lo tanto ahí, en algunos casos yo me he dado cuenta que se abre una AST por el tiempo que dure una determinada mantención, por ejemplo. Es decir, la duración de una AST va a estar supeditada al tiempo de duración y al tipo de programa o sistema de gestión que tenga tu empresa. ¿Cómo se llena la AST? Esta es la parte medular de este video. Te voy a dejar un enlace abajo en el video para que tú puedas descargar el AST, que es un formulario que nosotros habitualmente utilizamos. Es totalmente gratuito y es un regalo. Bien, y voy a explicar la manera de llenar este formulario en particular, dado que existen muchos otros formularios que pueden ser creados por ti mismo o por otra persona. Primero vamos a partir por las formalidades: hora, duración del trabajo, ubicación del emplazamiento, ubicación del área donde se va a trabajar, trabajadores que van a desarrollar esta labor, el supervisor, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, establecer cuáles van a ser los riesgos generales por etapas: caída de objetos, riesgos del entorno, trabajos cercanos, exposición a radiación ionizante, exposición a productos químicos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a determinar los elementos de protección personal que vamos a utilizar para una determinada labor. Por ejemplo, ya que hablamos de las torres de telefonía, es importante precisar que los elementos de protección personal para esa labor en particular son extremadamente específicos. Por ejemplo, arnés de seguridad tipo paracaídas de cuerpo completo, cabo de vida tipo I doble con amortiguador de impacto, deslizante con sistema de bloqueo, si es que hay cuerda de vida vertical, carro tipo trolley de seguridad, si es que hay riel de seguridad. ¿Te fijas? Es decir, existen elementos de protección personal específicos para la labor. Bien, para este ejemplo en particular de las torres de telefonía, vamos a desglosarlo por etapas. Etapa 1, llegada al sitio. Etapa 2, primer ascenso. Etapa 3, preparación de los elementos de izaje. Etapa 4, izaje de las antenas de telefonía hacia la torre. Etapa 5, instalación y fijación de la torre. Etapa 6, bajada de los trabajadores desde la torre de telefonía. ¿Te fijas? Ahí definimos etapas. Ahora, por cada etapa debo definir cuáles son los riesgos que tengo y debo definir cuáles son las medidas de control de riesgo que voy a tener. Por ejemplo, en el primer ascenso voy a tener riesgos como la caída del propio trabajador, caída de objetos que puedan haber. Los riesgos, por ejemplo, de caída del propio trabajador pueden ser variables como elementos de protección personal inadecuada, condiciones climáticas variables como viento, lluvia, relámpagos, etc. Por último, tenemos la capacitación. Y en la etapa de capacitación no es más que el supervisor se reunirá con los trabajadores de la cuadrilla de trabajo que va a desarrollar esta labor específica y les va a explicar de manera detallada el análisis. Es decir, chicos, estos son los elementos de protección personal, estas son las etapas, estos son los riesgos por cada etapa y estas son las medidas preventivas que vamos a implementar. Luego los trabajadores van a firmar en calidad de receptores de la capacitación y con eso se van a estar comprometiendo a cumplir con todas las medidas preventivas establecidas en el análisis seguro de trabajo.
Bien, espero te haya gustado este video. Como te mencionaba anteriormente, si te gustó, premianos con un like y nos vemos en la próxima. En la mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos, dice. La mayoría de los programas de seguridad se consideran reactivos, una medida en respuesta a un incidente, por ejemplo, la administración de primeros auxilios después de una lesión. Sin embargo, un análisis de seguridad en el trabajo se considera un enfoque activo a la seguridad en el trabajo. Un AST o ATS, también que le conoce, se puede llamarse análisis de peligros en el trabajo, y un AST es una herramienta usada para aumentar la seguridad en el trabajo mediante el identificador o identificar los peligros o peligros potenciales asociados en cada paso de un trabajo y además encontrar medidas eficaces de control para prevenir o para eliminar justamente el tema de la exposición. ¿Cuáles son los objetivos y las metas? La meta, este entrenamiento está diseñado para proporcionar información sobre el establecimiento de un procedimiento eficaz del análisis de seguridad en el trabajo para identificar y eliminar los peligros, ¿no? Recuerden de que el ATS es una herramienta que se llena antes de cada actividad. El objetivo principal es que los participantes podrán entender y realizar un análisis de seguridad justamente para el trabajo. Entonces, en realidad, ¿qué cosa es el ATS o AST también, como lo vienen algunas veces diciendo? Según la definición, esta es una herramienta de planeación, es decir, proactiva y para ejecución. El ATS es aplicado en la identificación, en la valoración e intervención de los riesgos o peligros asociados a un trabajo y acompañado del mantenimiento o mejora. La metodología es derivada a partir de técnicas de estudio de trabajo conocidas como los Job Safety Analysis o los JSA o los Work Safety and Health Analysis de la actividad de la evaluación de riesgos o ARA, ¿no? En minería y en construcción civil tienen diferente connotación el ATS. Por ejemplo, en el sector minero es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de riesgos potenciales y definición de los controles para la realización de las tareas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Mientras que en construcción civil es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar riesgos que puedan generar lesiones o daños a un trabajador en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles. En el sector minero nos indican lo siguiente, muy importante tenerlo en consideración. Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el I+C de la línea base y que no cuenten con un PETS, se deberá de implementar un ATS para el sector minería. Para el sector construcción civil, su elaboración considera los resultados de la I+C y se encuentra alineado al plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, en el sector construcción civil se llena ATS y en el sector minero se llena I+C. La diferencia es que cuando la actividad no está planificada o no está identificada en el I+C línea base o no cuente con un PEX en el sector minero, ahí recién se utilizará el ATS, mientras que en construcción civil su elaboración considera los resultados de la I+C y se encuentra alineado al plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué se utilizan los ATS acá? Porque realmente mejoran la planeación de las actividades. Mediante su uso se identifican
los controles que se deben de tener en cuenta para el desarrollo de una tarea, muy importante, ¿no? Porque también nos permiten minimizar, nos indican la probabilidad de lesiones a personas e impactos al medio ambiente. ¿Y por qué minimizar la probabilidad de estas lesiones? Porque incluye dentro del análisis los factores ambientales del entorno y tareas simultáneas presentes durante el desarrollo de las actividades, ¿no? Recuerden de que para poder realizar un análisis de trabajo seguro o ATS, tú has tenido antes que haber mapeado o haber identificado todos los aspectos o actividades que pudiesen o puedan desencadenar una contaminación, una lesión o un daño. Otro motivo por el cual se utilizan los ATS es porque se asegura de que todos los controles han sido aplicados de forma adecuada, ¿no? Nosotros recuerden que seguimos una jerarquía al momento de implementar los controles, ¿no? Frente a los riesgos ya evaluados. Mi primera opción siempre tiene que ser tratar de eliminar el riesgo. Si no puedo eliminar el riesgo, lo que tengo que hacer es sustituir el riesgo. ¿Qué significa sustituir? Cambiar ese riesgo alto por un riesgo bajo. Si no puedo aplicar controles de sustitución, aplico controles de ingeniería. Los controles de ingeniería buscan, en este caso, separar al hombre del peligro o de la máquina. Una máquina en movimiento sería un peligro, ¿no? Si no puedo eliminar el riesgo, lo que tengo que hacer es aplicar controles administrativos, como son el caso de los procedimientos de trabajo, por decirlo así, el caso de las señalizaciones de seguridad, el caso de las capacitaciones, las inducciones, los entrenamientos, y la última opción, cuando ninguno de los cuatro controles ha sido suficiente, por decirlo así, es implementar y hacer que la gente utilice los equipos de protección personal, ¿no? Que es la última opción o la última barrera en el control de los riesgos. ¿Cuándo se utilizan los ATS? Cuando no se cuenta con procedimientos escritos de trabajo seguro, por ejemplo, en minería. Cuando vas a realizar una actividad y esa actividad no está planificada, significa que es el momento de realizar el ATS. Cuando un permiso de trabajo es requerido para realizar la actividad también, ¿no? Muy importante. Cuando no se ha realizado una evaluación de riesgos para la actividad, cuando se quiera o se quiere identificar los peligros que sean específicos de una tarea y sus respectivos, lógico, controles pertinentes que se puedan dar, ¿no? O cuando se requiere realizar una tarea realmente no rutinaria, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes que se debe también de seguir. Permiten, por favor, un minuto. Y finalmente tenemos que se utilice el ATS cuando se requiere realizar una tarea no rutinaria, ¿no? En base a estas características mencionadas, nosotros debemos de realizar o ejecutar una labor de ATS. Por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, como la empresa está enfocada más que todo, trabajamos bajo el decreto supremo
011 del año 2019, esto implica que nosotros somos sector construcción. Y en el sector construcción utilizamos el ATS. Considere lo siguiente cuando elabore un ATS. En primer lugar, tienes que considerar qué voy a hacer exactamente, ¿no? Es decir, identificar y describir brevemente el trabajo, eso es importante. Identificar significa observar tu entorno, tu área de trabajo. Utilizar no solamente el sentido de la vista, sino los procesos cognitivos como concentración, evaluación, memoria, ¿ya? Y describir brevemente el trabajo. Altas averías, reposiciones, MRDS, petares, etcétera. ¿Qué clase de material voy a utilizar? Acometidas, filtros, etcétera. ¿Qué clase de herramientas y equipos voy a utilizar? Ya sea una escalera, una bornera, alicates, desarmadores, etcétera. ¿Y cuándo voy a realizar el trabajo? Durante el día, la noche, la estación del año, etcétera. ¿Por qué es importante la hora? ¿Por qué es importante la estación del año? Porque el ambiente laboral, el factor climático, influye mucho en una actividad. No es lo mismo el trabajo de 9 de la mañana hasta el mediodía que el trabajo de 4 de la tarde a 7 de la noche. No es lo mismo, porque en el día de repente puede estar tranquilo y en la noche comienza a llover o la hora puede volverse tan pesada de que la luz natural ya no es suficiente, etcétera. Las estaciones del año, no es lo mismo trabajar en verano que en invierno, ¿no? En verano, la radiación solar, el calor, las altas temperaturas, en invierno, las lluvias, las heladas, etcétera. Entonces, todo eso de una u otra forma también influye, ¿correcto? Es importante saber también dónde voy a realizar el trabajo, a qué altura, poste, azotea, en qué espacio confinado, en locaciones remotas, etcétera. ¿Cómo podría afectar el trabajo a otras personas? Es decir, que lo que tú hagas, si realmente va a tener un impacto sobre los trabajadores o las personas que se encuentren a tu alrededor, personas, actividades o equipos, y cómo podría el trabajo ser afectado por otros, es decir, otras personas que puedan de una u otra forma influir en la actividad que tú estás realizando, ¿no? Ya sean personas, actividades o equipos de terceros, ¿no? Todo eso es muy importante eh, considerar al momento de realizar una tarea para hacer un ATS de forma correcta, ¿no? Cuando hablamos de la evaluación de riesgos, evaluar implica calcular el riesgo para cada peligro. Recuerda que hay un riesgo para cada peligro, por lo cual hay que estimar la probabilidad de que el peligro se concrete en un accidente. La probabilidad, las veces o la frecuencia que se repite, ¿no? Esa es la probabilidad. Esto realmente dependerá de las condiciones del área de trabajo y del nivel de exposición ante el peligro, ¿no? Este último depende de la frecuencia y permanencia del trabajador ante dicho peligro. No es lo mismo trabajar 8 o 12 horas al día expuesto que trabajar 2 horas al día expuesto, ¿no? También implica evaluar las consecuencias de este peligro en caso, nos indican, sucediera el accidente. Aquí hay que precisar que las consecuencias pueden ser diversas, por ejemplo, ¿no? Nunca hay una consecuencia exacta. Se aplica una evaluación de riesgos dividiendo el trabajo en sus diferentes pasos o tareas, identificando los peligros asociados a cada una de estas tareas, evaluando la probabilidad de ocurrencia. Igualmente se determina sus consecuencias en caso de que suceda y evaluar el nivel de riesgo correspondiente. En los casos en que el riesgo no sea aceptable,
se requiere proponer las medidas de control necesarias para minimizarlo o neutralizar. Entonces es muy importante tener en consideración todos y cada uno de esos puntos, ¿correcto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Continuamos. ¿Cuáles son entonces los pasos a seguir en un ATS o un AST? Dice, los pasos a seguir para realizar un análisis de seguridad en el trabajo son los siguientes. En primer lugar, nosotros tenemos que identificar el trabajo a realizar. Es decir, tú tienes que saber lo que vas a hacer. Tú tienes que saber en qué consiste el trabajo. Si no sabes en qué consiste el trabajo, va a ser bien difícil que pueda hacer un ATS. El trabajador tiene que conocer las características del trabajo. Existen diversos tipos de trabajos y cada uno con diferente periodicidad. Es decir, no todos tienen la misma durabilidad, ¿correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta que la periodicidad es por eso que las consideraciones que se debe tener en cuenta para la selección del trabajo a analizar sean, por ejemplo, la frecuencia de los accidentes. Eso quiere decir que tú, la actividad que vas a realizar, tienes que allá haber identificado las veces que las personas o la persona han podido sufrir accidente haciendo lo que tú vas a hacer. Eso significa la frecuencia de accidentes, que es el número de veces que se repite un accidente o una lesión durante la realización de un trabajo y determinará la prioridad del análisis. Es lógico que los accidentes más concurrentes o más seguidos o más graves serán los que tengan la mayor prioridad al momento de realizar esta identificación. Así como la frecuencia de accidentes es importante tener en cuenta, también lo es la exposición. ¿Qué significa la exposición? La exposición repetida durante un periodo de tiempo, nos indican, en este caso, un periodo de tiempo, tal vez califica el trabajo como para hacer un ATS, ¿no? Es decir, el trabajo me va a tomar todo el día o solamente es por un momento. Hay trabajos que son puntuales, ¿no? Pero hay trabajos que sí ameritan, pues, más tiempo, ¿correcto? Eso es con respecto, en este caso, a la identificación del trabajo a realizar. Pero también es importante tener en cuenta la división del trabajo en una serie de pasos básicos, ¿no? Dada la selección del trabajo, se inicia el análisis, se inician los pasos, se anotan por orden de realización, un orden lógico tiene que ser. La descripción no debe ser tan detallada ni tan sintética. Si se obtienen más de 8 pasos, será necesario realizar más de un ATS, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta también los pasos que nosotros vamos a implementar para poder realizar un buen ATS. 3. Punto número 3. Definir ejecutores del trabajo. Se deberá de definir los nombres de los ejecutores o las personas que van a participar en el ATS de la actividad, que tengan la capacidad y las competencias necesarias para realizar justamente el trabajo, ¿no? Luego tenemos el paso número 4, que es identificar los riesgos potenciales dentro de cada paso. Esto implica identificar estos riesgos de cada actividad, tanto los que puedan ser ocasionados por el operador como los que puedan ser provocados también por el medio ambiente, porque recuerden que el factor climático es un factor que realmente desencadena o podría desencadenar una situación no deseada, ¿no? Entonces, que puedan provocar el medio ambiente en el que se desarrolla la actividad. Al identificar los peligros, todas las lógicas
deben ser deben de considerarse prácticamente, ¿no? La pregunta principal que hay que hacer al evaluar cada paso es, ¿podría este paso provocar un accidente o lesión? Es la pregunta. Considere estas condiciones al evaluar cada paso del trabajo. Paso número 5. Determinar las medidas de control de riesgos. Esto implica determinar las medidas, en este caso, preventivas, ¿no? Aquellas que eviten situaciones no deseadas para cada uno de los riesgos identificados y posteriormente se deberá de asignar a los responsables de verificar el cumplimiento de las mismas, ¿no? Ese es el paso número 5. En el paso número 6 implica revisar el análisis de seguridad en el trabajo, es decir, el ATS, si realmente es eficaz y solamente si examinan periódicamente o después de la ocurrencia de un accidente. Al reexaminar el ATS, se pueden encontrar peligros que pasaron durante el análisis previo. El ATS o AST debe de reexaminarse inmediatamente después de un accidente. Bueno, realmente cuando sucede un accidente, no solamente el ATS se debe de volver a realizar o reexaminarse, ¿no? Sino también, por ejemplo, la matriz del hiperset línea base. ¿Por qué? Porque se presume de que los controles no fueron lo más eficaces posibles y es por eso que sucedió el acontecimiento no deseado. Entonces se debe de reexaminar inmediatamente después de un accidente para determinar si se necesitan nuevos procedimientos de seguridad o medidas de protección que se puedan de una u otra forma hacer. Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy les voy a explicar cómo llenar su ficha ATS, Análisis de Trabajo Seguro. Cada vez que ustedes ingresen al taller M3 a realizar sus prácticas de soldadura en el curso de Tecnología de la Soldadura o Soldadura para el Mantenimiento, deberán de llenar esta ficha. ¿Y por qué? Porque tenemos el área de seguridad en TechSoup. Ellos nos hacen visitas constantes y tratan de verificar de que esté correctamente llenada esta ficha. Entonces, primeramente, donde dice tarea, ¿no? Donde dice tarea, aquí tendrán que escribir la tarea que van a realizar en este día, ¿no? O en ese día. Por ejemplo, soldar en posición plana con proceso SMAO, ¿no? Este nombre lo va a entregar el docente del curso. Nombre del docente, ¿no? Si es el profesor Luis Christopher Obregón o el profesor Ignacio Mamani, ¿no? La firma del docente. Aquí el docente lo va a firmar una vez que usted haya completado toda, eh, toda la ficha, haya completado toda la ficha. Usted lo lleva al docente y lo firma. Ubicación, taller M3, la fecha que usted realiza la actividad, el nombre de los participantes. Muchas veces esta tarea puede conllevar que varios estudiantes lo hagan en distintos puestos de trabajo, o sea, la misma tarea. Entonces aquí tiene que estar el nombre de todos los estudiantes, ¿no? Y sus apellidos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos Luis Fernando da Silva Gutiérrez y su firma, ¿no? Entonces tiene que ser la firma del estudiante, ¿ya? Esto nos da señal de que este estudiante ha verificado sus riesgos, ¿no? Presentes en el trabajo de ustedes utilicen todo el EPP de seguridad. Además, tendrán que colocar
los equipos que van a utilizar, por ejemplo, la máquina de soldar, la piqueta, el pío, las amoladoras, el nombre de la máquina, ¿no? Si no tienes que poner ahí fuente de soldar XMT 350 de la marca Miller, ¿no? De repente utilizan una amoladora angular marca Bosch de 4 pulgadas, ¿ya? Si no, pregunten al docente. Aquí tienen que hacer un check en el EPP que usted vaya a utilizar, por ejemplo, en ese taller. ¿Qué es lo más obligatorio? Esto de aquí, ¿dónde lo van a encontrar? A la entrada del taller, en el lado izquierdo, en la pared, ahí van a encontrar estas fichas, ¿no? Que más o menos les indica, eh, por ejemplo, que yo sepa, son guantes, de repente la careta de soldar, los mandiles, los de seguridad, la ropa de trabajo, ¿no? Por citar. Luego tenemos en la parte de abajo los pasos de la tarea. Aquí es importante también coordinar y conversar con el docente. Es muy probable que el docente les entregue una guía detallada. Entonces, de ahí van a sacar los pasos de la tarea, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner que en el punto 1 es preparar el puesto de trabajo, ¿no? Usted antes de hacer su actividad tiene que preparar, tiene que analizar, revisar su puesto de trabajo, en qué condiciones están los cables, ¿no? Todo eso, cómo está, si está limpio o está sucio, ¿no? Entonces, por eso viene la preparación del puesto de trabajo. El segundo punto vendría a ser el tema de eh, eh, preparar el material de trabajo, o sea, qué es lo que usted va a soldar, ¿no? Cuando digo preparar, tiene que tener a la mano lo que es el material a soldar, los electrodos, etcétera, ¿no? Tres es regular los parámetros de soldeo, la corriente, si es el flujo de gas, revisar todo el tema del circuito de soldadura. El punto 5 vendría a ser, el punto 4 vendría a ser el tema de, vamos a llamarle el soldeo en sí, ¿no? Soldeo. El punto 5 vendría a ser el tema de la inspección del trabajo de soldadura, ¿no? Pero antes de la inspección tiene que haber una limpieza, ¿no? Una limpieza del cordón de soldadura. Punto 7, limpieza del puesto de trabajo. ¿Listo? Y con eso estarían finalizando la actividad. Pero en cada uno de ellos, por ejemplo, en la preparación del puesto de trabajo, ustedes tienen que ver qué riesgos hay, ¿no? Riesgo eléctrico, caída de objetos, tienen que hacer un check, ¿no? O marcan con una X. Luego tienen cuidado de superficie caliente cuando estén soldando. Peligro de obstáculos, sí, probablemente porque hay cables en el piso. Esto no, y cuidado con sus manos también, ¿no? ¿Qué otros riesgos de repente pueden analizar ahí, ¿no? En el momento de repente el corte con filos cortantes, entonces ahí pueden especificar. ¿Y qué medidas de control, ¿no? De repente el uso de guantes, caretas, etcétera, etcétera. Listo, muchachos, entonces con eso estamos finalizando con el llenado de esta ficha ATS. Una vez llenado, lo presentan al docente y el docente firma y recién ustedes pueden hacer uso de puesto de trabajo. Pueden ya realizar su actividad de forma segura. Muy bien, muchachos, que tengan un buen día. Gracias. Pasos entonces para la realización del ATS. Contamos con los siguientes pasos. En primer lugar, número 1, tenemos nosotros que definamos en forma clara la tarea en que se va a desarrollar, especificando, lógico, el sitio exacto, dónde se va a desarrollar y el nombre de cada una de las herramientas y equipos que se utilizarán para realizar en la clasificación que aplique. Manuales eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas, entre otras.
y el nombre de cada una de las herramientas o equipos que se utilicen para realizar en la clasificación que apliquen, manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas, entre otras. Se puede diligenciar un formato de ATS por cada tarea. Por ejemplo, acá tenemos el análisis de trabajo seguro, colocamos la empresa, el área, la fecha, el nombre de las personas que elaboran el ATS es muy importante porque en muchas fiscalizaciones se ha dado, por ejemplo, que aquí solamente tenemos 4 apuntados, 4 personas que han firmado, pero en el frente de trabajo vemos 6. Significa que 2 no se han apuntado al ATS. Por lo tanto, eso implica una infracción a los procedimientos de los estándares. El lugar de la tarea también es muy importante tenerlo en cuenta, la hora de inicio y la hora final, ¿no? La hora de inicio en donde prácticamente ya todos firmaron y comienzan a trabajar, y una vez cerrado la tarea, todos se coloca la hora en que se ha finalizado y la descripción de la tarea realizada, ¿correcto? Los equipos y herramientas que se deben de utilizar, por ejemplo, tenemos acá una lista de equipos y herramientas, ya sea manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas, entre otras, ¿no? Indique cada una de las herramientas a utilizar. Por ejemplo, 2 herramientas manuales, ¿no? Por ejemplo, herramientas manuales 2, martillo y alicate, ¿no? En herramientas eléctricas 1, podría ser en este caso un taladro, una herramienta neumática o una herramienta hidráulica o una mecánica o cualquier otro tipo de herramienta, como indica acá, ¿no? Una vez pasado la definición de la tarea, tenemos ahora que analizar la tarea. Evite ser muy detallado o muy general, y los pasos deben ser dirigidos a identificar consecuencias negativas durante la tarea. Esto implica que se haga una lista con los pasos extraídos para hacer la tarea. Incluir máximo 8 pasos, nos recomienda. Por formato, si hay más pasos, utilizar un formato adicional. Utilizar un lenguaje simple para que se pueda entender. Y en orden y de manera secuencial describir todo lo que se debe de hacer, ¿no? Tenga en cuenta los siguientes aspectos para hacer el listado de los pasos. En primer lugar, tenemos que ser preciso. En segundo lugar, comenzar la frase con un verbo, palabra de acción. En tercer lugar, tener solamente una instrucción por paso. Ser ordenado con la secuencia correcta. Lo importante en el ATS es que haya secuencia, haya lógica, ¿ya? Haya lógica. Si no hay lógica, el que lee el ATS no va a entender exactamente lo que estás haciendo, ¿ya? Y utilizar palabras adecuadas. No utilices palabras muy técnicas, porque recuerda que las personas que están ejecutando el ATS no son exactamente los ingenieros, sino son los trabajadores, ¿ya? Entonces es muy importante tener en consideración cada uno de estos puntos indicados. Entonces, al momento de analizar la tarea, yo tengo que realizar estos puntos. Por ejemplo, en el análisis de trabajo, análisis del entorno y trabajo simultáneos en la misma área, los peligros existentes y potenciales, sus consecuencias y los controles que realmente requerimos, ¿no? Los pasos detallados de la tarea, los peligros existentes y potenciales, las consecuencias y también los controles, en este caso requeridos. Recuerda seguir una jerarquía de controles, ¿no? Como ya te había explicado, hay 5 niveles. Los controles que se aplican y se implementan están en base a las prioridades. Primero tenemos que darle la prioridad a la eliminación. Si no puedo eliminar, lo que tengo que hacer es sustituir. Si no puedo sustituir, tengo que, de una u otra manera, aplicar controles de ingeniería. Si no puedo aplicar controles de ingeniería, lo que tengo que hacer es aplicar controles administrativos, y el EPP es la última opción en el control que tenemos frente a los riesgos, ¿no? Tercer paso, identificar los peligros. Esto implica cómo identificar los peligros en cada uno de los pasos. Identificar las acciones o condiciones existentes o potenciales que puedan implicar
una lesión, una enfermedad o un daño a la propiedad, o también daño ambiental que se puedan de una u otra forma dar. Adicional a los peligros, es decir, propios de la tarea o especialidad, se deben de identificar los del entorno prácticamente, ¿no? Es decir, considerar los peligros asociados, los trabajos simultáneos, reflexionar sobre sus experiencias previas, utilizando las experiencias también de los miembros de su equipo y consultar con los expertos técnicos, ¿no? Es muy importante que en el ATS realmente esté inmiscuido al 100% el trabajador o los trabajadores, porque son ellos prácticamente los que elaboran las actividades de manera diaria, son los que ya conocen los peligros y los riesgos. Entonces sería muy importante la participación. No deleguemos exactamente el análisis de los trabajos a los ingenieros o supervisores, porque recuerden que son los trabajadores quienes ejecutan las actividades. Entonces, aquí identificamos los peligros. Para ese trabajo se requiere permisos de trabajo ya sea en altura, de energías peligrosas que se puedan dar, de los espacios confinados que puedan tener, de los trabajos en caliente u otro o cual, y los equipos de protección personal que se requieren, como el casco, en este caso, la ropa de seguridad, la protección facial visual, la protección auditiva, la protección respiratoria, los guantes de seguridad, la protección contra caídas, que en este caso es el arnés, u otros que pudiesen ser utilizados. Definir los controles, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque se debe de utilizar, como le estaba indicando en este caso, la jerarquía de controles para determinar los controles más eficaces, ¿no? Elaborando recomendaciones sobre las diferentes maneras de eliminar, las diferentes maneras de aislar o controlar los peligros asociados con cada uno de los pasos de trabajo y sobre todo, lógico, las recomendaciones que se deben de desarrollar en el sitio de trabajo en lo posible, comenzando por el primer peligro y deben ser específicas, ¿no? Entonces es muy importante tener todos y cada uno de estas recomendaciones, ¿no? Dadas. Tenemos acá entonces esta jerarquía que implica eliminar. ¿Qué significa eliminar? Que se puede eliminar realmente el riesgo, dice. Reemplazar o sustituir. ¿Se puede reemplazar o sustituir el peligro con otras herramientas? Rediseñar, es decir, controles de ingeniería. ¿Se pueden aplicar soluciones de ingeniería para controlar el peligro? Luego tenemos con respecto a los controles administrativos. ¿Se puede controlar el peligro con procedimientos administrativos? Es la pregunta. Y los equipos de protección personal, o más conocidos como EPP, ¿se puede controlar el peligro con los equipos de protección personal o EPPs? Esta es la pregunta. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos dados, puesto que nos permitan realmente implementar los controles más adecuados y pertinentes para dichas actividades. Quinto, evaluar el riesgo. ¿Qué implica el evaluar el riesgo? Una vez de que los riesgos hayan sido identificados, nos indican, el siguiente paso es evaluar el riesgo asociado a cada peligro, muy importante. Una evaluación de riesgos determina cuán grande es el riesgo mediante el análisis de la gravedad, de las consecuencias y la probabilidad de que ocurra, lógico, un evento no deseado, ¿no? Entonces, en la evaluación del riesgo tenemos lo siguiente. Nos implican acá un cuestionario. ¿Es posible, probable o casi seguro de que ocurra un accidente? Te preguntan. Tú tienes dos alternativas. Tú tienes sí y tienes no. Dice sí, deténgase y no proceda con la tarea
analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen los controles y respondan a la siguiente pregunta. Si en el caso dices o contestas no, debes de continuar con la tarea con precaución, implementando los controles establecidos. A la pregunta, ¿es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales? Tienes también dos alternativas, el sí y el no. Si tú contestas que sí, debes de proceder con la tarea. Si tú indicas que no, debes de consultar al supervisor antes de tomar cualquier decisión que pudiese de una u otra forma tomar, ¿no? La organización de proceso, paso número 6. Dice acá, revisar y autorizar. ¿Esto qué implica? Dice, el supervisor debe de verificar en cada uno de los siguientes peligros identificados y los controles propuestos. Es decir, si el control es adecuado para contrarrestar el tipo de peligro identificado, el supervisor debe de verificar si este fue aplicado. Una vez el supervisor esté satisfecho con el control implementado, debe de indicarlo firmando el formato del ATS. Para finalizar la revisión del supervisor, debe de responder las tres preguntas establecidas en el formato del ATS y si una de estas respuestas es negativa, la actividad simplemente no debe de realizarse y se deben realizar los controles. Acá justamente tenemos revisión y autorización por parte del supervisor. Hay tres preguntas y las alternativas simplemente son sí o no. ¿Estás seguro de que el plan de trabajo es apropiado para el riesgo? Tienen la alternativa sí o no. ¿Estás seguro de que las personas van a completar la tarea? Sí y no. ¿Estás seguro de que el equipo de trabajo tiene los permisos requeridos? Sí o no. Acá te indican que escribas el nombre y la cédula de la persona que está autorizando y esta persona tiene que firmar el ATS, como tú estás observando. Tenemos entonces los roles y las responsabilidades. Con respecto al ATS, el supervisor debe de revisar y validar y aprobar el documento, los controles y sus aplicaciones. Debe de realizar visitas periódicas a los sitios de ejecución para verificar el cumplimiento, en este caso, de los controles establecidos. Debe de detener las actividades suficientes para la tarea. Con el ejecutante del trabajo en la versión del ATS. Cuando se requieran los controles adicionales, debe de revisar y validar y aprobar el documento, sobre todo brindar orientación cuando se solicite o se requiera. Este es con respecto al supervisor. Respecto a los miembros del equipo tenemos lo siguiente. Se debe de identificar las tareas que requieren el ATS. Este es para los del equipo. Los trabajadores deben de participar en el desarrollo del ATS, nos indican. Si el supervisor no ha validado y aprobado el documento y la aplicación de los controles, la recomendación es no iniciar entonces la tarea. Es importante identificar los peligros en el lugar de trabajo y gestionar sus riesgos. Es importante detener la tarea si las condiciones, ¿no? Eso es muy importante. Métodos usados para hacer un ATS.
Bueno, los métodos más usados tenemos el método de la observación, ¿no? Porque en este método de la observación, observar el trabajo, recuerden que observar no solamente implica utilizar el sentido de la vista. Tú cuando observas, no solamente miras, sino también analizas, utilizas procesos cognitivos como concentración y memoria, ¿no? Consiste en observar el trabajo para establecer las capas y determinar los accidentes potenciales asociados a cada una de ellas. Generalmente se necesita observar varias veces antes de dar la identificación de riesgos y es de observar a diferentes trabajadores ejecutando el trabajo, pues así se pueden notar diferencias importantes en las prácticas justamente de trabajo que se puedan de una u otra forma realizar. Es importante tener las ventajas de la observación, siempre una estimulación de ideas, siempre debe de tener una ayuda al supervisor a aprender del trabajo, estimular el intercambio de ideas, ayudar al supervisor a conocer también a sus trabajadores, ¿no? O sea, el tema de la comunicación de la confianza en un equipo es importantísimo, señores, ¿no? Esto es con el método de observación, pero también contamos con el método de discusión. El método de discusión requiere de varios supervisores y trabajadores que dominen el trabajo. En la discusión se establecen las etapas básicas y luego los riesgos asociados a cada una. Cada supervisor aprovecha su propia experiencia. Enseguida, la discusión gira en torno al desarrollo de las soluciones, la participación protagónica de los trabajadores. En este paso es vital, ya que aportan la experiencia y detalles que muchas veces desde afuera simplemente no se ven. ¿Cuáles son las ventajas de discusión de estas partes? Justamente, combina las experiencias y las ideas, mejora la aceptación de se espera que se tenga que hacer el trabajo no espera trabajo para preparar el ATS. Hay algunos que se efectúen con poca frecuencia, muy tenerlo también presente. Y con respecto a las ventajas, ¿qué ventaja tiene un ATS? Una de las más importantes consiste en capacitar a los empleados nuevos en las recomendaciones, procedimientos de trabajo y cómo aplicar esos procedimientos en su trabajo. Permite un enfoque de prevención de accidentes para crear un entorno seguro de trabajo. Puede implementarse también para cada trabajo o tarea en el sitio de trabajo. Permite aplicar métodos mejorados de trabajo, lógico para reducir costos por ausentismo y o compensación al trabajador debido a las lesiones relacionados justamente con el mismo, ¿no? Entonces es muy importante tener en consideración todos y cada uno de estos puntos ya mencionados. Conclusiones. ¿A qué conclusiones entonces nosotros llegamos con esto de acá? Lo siguiente, un ATS establece y mantiene los estándares de seguridad y permite de una forma directa detectar los peligros y evitar accidentes, ¿no? Lo que mayormente se busca. El objetivo principal no es un respaldo legal. Es por ello que si los trabajadores no entienden cabalmente el procedimiento, su elaboración no estará cumpliendo con el objetivo principal. Adelante, ¿quién levantó la mano? Ingeniero, buenas noches. Le habla el Adelante, ingeniero. caballero. Buenas Ingeniero, noches. una consulta. Con el tema del ATS, hay sitios de trabajo donde no todos aplican un IPRC diario, sino que más que todo trabajan con ATS. Ahora, cuando en la actividad que se va a realizar en el día, esa actividad no tiene un PETAR, no tiene ningún trabajo de alto riesgo, sino es solamente el ATS y de repente
los checklists de las herramientas, qué sé yo. La firma del supervisor no es condicional para iniciar la actividad. O sea, si el que solicita la actividad o el que va a ejecutar la actividad es un capataz, necesita sí o sí la firma del supervisor responsable o de su jefe directo para iniciar la actividad, o simplemente con la firma del capataz él puede iniciar la actividad. Vuelvo y repito, tomando en cuenta que no aplique ningún petar. Ya. Para ese tipo de trabajo, sí o sí, por ejemplo, en la empresa donde nosotros estamos, tiene que tener la autorización del supervisor de campo. El supervisor de campo o el supervisor de seguridad es a que da luz para poder realizar una actividad que no, en este caso, bueno, las actividades mayormente de alto riesgo tienen que tener, ¿verdad? Si tú vas a hacer una zanja, por ejemplo, o vas a hacer un trabajo cerca de líneas eléctricas, que es una actividad crítica, eso tiene que tener PETA. Así tenga ATS. Si tiene ATS pero no tiene el PETAR, no puede ejecutar la tarea. Eso es muy importante. Y si tienes PETAR pero no tienes ATS tampoco. Ambas situaciones, tanto ATS como PETAR, son trabajos simultáneos. No, ninguno de los dos documentos reemplaza al otro. Y ambos, en este caso, el ATS tiene que tener la firma supervisor de seguridad, mientras que el PETAR tiene que tener la firma de la gerencia, en este caso de construcción, para poder realizar la actividad que se está, en este caso, ejecutando. ¿Correcto, caballero? Sí, ingeniero, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, yo trabajo en la parte de hidrocarburos, estamos con el mantenimiento del gasoducto sur peruano y, bueno, hay actividades que se realizan, por ejemplo, de mantenimiento de derechos de vía o X actividad que no aplica PETAR, pero ellos en el ATS, la parte de seguridad, indica de que la firma del supervisor no es condicional en caso de que no exista un PETAR, pero siempre tienen esa controversia ellos que sí tienen que estar firmados, que no. Y de la parte de seguridad es solamente un visto bueno. Ellos ni siquiera dan una autorización directa como tal, sino el visto bueno del documento. Claro, pero como repito, si bien es cierto, eso ya obedece ya a una política interna, a una política de estándar interno de la empresa, ¿no? Todas las empresas no aplican incluso el mismo modelo de ATS. Los modelos de ATS va a depender del estándar de la propia empresa, ¿no? Entonces, no es que haya un formato igual y ese formato tú lo encuentres igual en otra empresa tampoco, ¿no? Entonces, todo va a tener que seguir también los lineamientos de los estándares establecidos en cada organización, ¿correcto? ¿Qué otra conclusión más llegamos? Para ello es importante utilizar procedimientos sencillos, nos indican, y formatos fáciles de llenar para que se puedan asegurar de que todos los obreros realicen una tarea de riesgo y participación en la elaboración de un ATS, entendiendo, lógico, sus terminologías y conceptos básicos que se puedan de una u otra forma generar, ¿correcto? Más preguntas hasta aquí, damas y caballeros. ¿Se está comprendiendo? Ingeniero, una consulta. Adelante. Mire, y si, porque hay en tiempos, en una hora de construcción que también hace trabajos en altura. Sí o sí también tiene que firmar la gerencia y también el supervisor de seguridad, porque en algunas empresas sí lo hacen. Por ejemplo, en donde yo estoy, el ATS lo firma el supervisor de campo, repito, pero el PETAR ya no lo firma el supervisor del campo. El PETAR es una firma de la gerencia de área. En este caso, la gerencia de área que implica el trabajo es la gerencia de construcción. Ellos sí dan la autorización para el PETAR, por ejemplo, para las actividades de alto riesgo, como es un trabajo en altura, pero la actividad que se va a desarrollar, el ATS, lo firma el supervisor de seguridad. ¿Me dejo entender? Vamos a tomar un breve análisis de trabajo seguro.
Como te digo, como les repito, los formatos pueden variar de empresa a empresa, ¿no? Cada empresa le coloca ya una serie de situaciones que ellos consideren para su respectivo análisis. Por ejemplo, tenemos acá un ATS donde nos indica registro SOMA, seguro de seguridad, salud y medio ambiente, análisis de trabajo seguro, tienes un código, acá le colocan un código, por ejemplo, un código, una revisión, una fecha, una página y el número del código de la ATS. Entonces, ¿qué implica acá colocar? Implica, por ejemplo, colocar el nombre de la empresa, segundo lugar, el nombre de la tarea o del trabajo, tercer lugar, colocar la fecha, cuarto lugar, colocar la hora, quinto lugar, colocarle el área y la ubicación, sexto lugar, colocar los nombres y apellidos, séptimo lugar, colocar la firma, octavo lugar, colocar nombres y apellidos, noveno, colocar la firma o firmas, sexto, colocar el paso de la tarea, los pasos que se deben de realizar. El 11 implica, por ejemplo, una pregunta, dice, el paso de la tarea involucra exponer las manos a la línea de fuego, que es lo considerado en la empresa, puesto de que su evaluación implica de que ha habido muchas situaciones de riesgos frente a objetos punzocortantes que pudieron haber lesionado las manos. 12, los peligros de las tareas. 13, los riesgos potenciales asociados. 14, los controles identificados, en este caso como tenemos, o implementados. 15, quiénes son los responsables. 16, los equipos y herramientas que se utilizan. 17, los equipos de protección personal que de una u otra forma se deben de realizar. 18, los datos de los supervisores. Y bueno, tenemos acá un llenado del formato de análisis de trabajo seguro, que implica, en este caso, la tarea que es el desmontaje y montaje de martillo hidráulico en un excavado número 1. Tenemos, en este caso, el paso de la tarea, que es el desmontaje del martillo hidráulico y el retiro de las mangueras hidráulicas. El paso involucra exponer las manos a la línea de fuego, sí nos indican las líneas qué peligros tenemos, la línea de aceite hidráulico presurizados, los riesgos de exposición del aceite hidráulico presurizado, los controles de despresurizar las líneas hidráulicas y realizar el bloqueo y señalización de las energías, uso de bandejas de contención y paños industriales, y el responsable coloca, por ejemplo, el nombre, en este caso, de un trabajador, ¿no? Entonces, como les estaba indicando, esto implica en realidad el paso a paso de una tarea ya planificada y lógico siguiendo los estándares adecuados de las empresas. No todas, por ejemplo, no todos los formatos llevan la pregunta de que si el paso involucra exponer las manos a la línea de fuego. He visto en este caso también ATS en donde te preguntan el estado anímico del trabajador, ¿no? Si estás predispuesto a realizar o no la actividad, porque ustedes saben de que el estado anímico o el estado emocional implica en la productividad. Si una persona está preocupada, está contento, está alegre, si una persona está preocupada, está molesta, realmente es una persona que tiende a tener un mayor error que una persona que puede estar concentrada, que puede estar contenta o que puede estar bien, ¿no? Entonces, este es con respecto al ATS, repito, que se llena de manera obligatoria en el sector construcción y se llena de forma opcional, no tanto opcional, sino complementaria, se podría decir, en el sector minero, cuando realizamos una actividad que no está planificada. ¿Conoces cuáles son los beneficios de los procedimientos de trabajo seguro en la realización de tus actividades laborales? Entérate y acompáñame.
Generalmente nos sentimos seguros en nuestro sitio de trabajo y no evidenciamos amenazas en nuestro entorno. Sin embargo, es fundamental que dentro de tu rutina diaria tengas en cuenta las bondades de implementar los procedimientos de trabajo seguro, ya que te permitirán identificar las actividades de mayor riesgo, es decir, aquellas que requieran de mayor cuidado y atención. Así, aprenderás a controlar los peligros, identificar riesgos ocultos y crear conciencia en las personas que nos acompañan en las actividades laborales. Recuerda, ellos también son responsables de su propia seguridad. Gracias a los procedimientos de trabajo seguro, podemos conocer cuáles son las debilidades de capacitación y entrenamiento y generar mejores rutas de enseñanza para los empleados en las inducciones y entrenamiento del nuevo personal. Igualmente, ayudan a prevenir accidentes de trabajo, definir las necesidades de recursos que permiten implementar acciones preventivas o de control, y crear estándares que soporten la prevención de peligros. Espera, ¿estándares que soporten la prevención de peligros? Te preguntarás, ¿qué es un estándar dentro de los procesos de trabajo seguro? Veamos. Un estándar de seguridad es un nivel de referencia que contiene condiciones de seguridad que deben estar presentes en los procedimientos y métodos de trabajo. Su principal objetivo se centra en producir patrones de comportamiento que faciliten la orientación de las personas en la forma de prevenir lesiones y daños materiales. Veamos un ejemplo. Para el caso de la prevención de peligros, en las cocinetas de la Universidad de AFIT se lleva a cabo el estándar de seguridad, orden y aseo, donde se solicita mantener el lugar limpio y aseado, guardar los insumos en la cafetería de manera organizada y de fácil acceso a los insumos más utilizados durante el día. Ubicar en la parte baja todos aquellos insumos de poco uso y menos pesados. Realizar el cambio de insumos quincenalmente y revisarlos siempre antes de su uso diario. Mantener los termos limpios y reportar cualquier daño. Guardar organizadamente los objetos personales y solo aquellos que sean necesarios. Además, realizar periódicamente el checklist para evaluar las condiciones de seguridad, orden y aseo del área. Los estándares son objetivos y categóricos. Por eso, permiten identificar fácilmente si las personas están cumpliendo con la conducta indicada o no. Recuerda, los estándares de seguridad deben ser claros y concretos y deben ser enunciados en términos de lo que se espera que se haga y no en términos de lo que no debe hacerse. ¿Todo claro? Ahora que conoces sus beneficios, no dudes en aprenderlos e implementarlos en tu rutina. ¡Adelante! Otra herramienta muy utilizada también para la prevención de accidentes, aparte del ATS, es el PETS o Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, ¿no? En el marco legal, en el artículo 33, se deberá de elaborar e implementar los respectivos reglamentos internos de seguridad y salud ocupacional, estándares y PETs para cada uno de los procesos de las actividades mineras que se desarrollan poniendo énfasis en las labores de alto riesgo, nos están indicando. En el artículo 38 nos indican que es obligación del supervisor instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplen los estándares y los PET y deben ser adecuadas y usen adecuadamente, nos indican, el equipo de protección personal apropiado para cada tarea. Eso es de acuerdo al Decreto Supremo 024 del año 2016, en este caso del Reglamento de Seguridad y Sector y Minería, ¿no? En el artículo 44, ¿qué cosa me implica? Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción que conduzca a prevenir o conjurar cualquier incidente peligroso y accidente de trabajo propio de terceros e informar dichos hechos en el acto a su jefe inmediato o al supervisor representante del titular de la actividad minera. Sus principales obligaciones en este caso son los siguientes: cumplir con los estándares PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 98 del mismo reglamento
nos indican que el titular de la actividad minera, con participación de los trabajadores, lo que va a hacer es elaborar, actualizar e implementar los estándares de acuerdo al anexo 9 y los PETs. El anexo 9 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional justamente nos habla de los procedimientos estrictos de trabajo seguro, según el anexo 10, los cuales se podrán en sus respectivos manuales y lo distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos con sus respectivas labores y áreas de trabajo que se puedan dar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa en realidad es un PETS, no? Nos indican, es un procedimiento escrito de trabajo seguro. Un procedimiento, cuando a ti te hablan de un procedimiento, significa que la actividad que tú vas a realizar, tú lo tienes que dividir en pasos, ¿no? Cada paso es una etapa o un procedimiento que tú escribes para garantizar que la actividad que vas a desarrollar sea segura. Dentro es un documento que contiene la descripción específica de la forma como llevar a cabo una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos, nos están indicando, ¿no? ¿Qué realmente resuelve la pregunta? ¿Cómo hacer el trabajo, la tarea de manera correcta y sobre todo segura? Eso es lo que realmente puede estar implicando, nos indica, ¿no? Tenemos una serie de ejemplos. Tenemos el estándar de bloqueo y rotulado de energías, muy importante. Ustedes saben de que para poder ejecutar una actividad donde implique cualquier tipo de energía, debemos de desenergizar y aplicar un candado y una tarjeta a la fuente principal para evitar que alguien por error pueda reactivar la energía y liberarla de forma descontrolada, ¿no? Por eso este estándar es importantísimo, por ejemplo, para el tema de los mantenimientos de los equipos, de las bombas, ¿no? O de los trabajos que se puedan realizar y donde se vea pues implicado el uso de estas energías, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es un estándar de trabajo? Tenemos que conocer. Un estándar es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas, ¿no? El estándar satisface las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas podrían de una otra forma satisfacer? ¿Qué hacer? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo se hará? ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? Tenemos entonces el siguiente ejemplo. El estándar satisface las siguientes preguntas. El qué hacer. Por ejemplo, hacer inoperativa o inoperativo cualquier equipo o máquina impidiendo la liberación de la energía. Enfocándonos pues al ejemplo que yo les había colocado del estándar de bloqueo rotulado de energías, ¿correcto? Luego tenemos a la pregunta, ¿quién lo hará? ¿El trabajador, el contratista autorizado por la empresa? ¿Cuándo se hará? Cuando se realice una tarea con fuentes de energía. ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? El supervisor, por ejemplo, ¿no? Lógico que para esto debemos de tener bien en claro qué cosas son los actos subestándares. Un acto un acto subestándar, de acuerdo a la definición, es una actividad o un hecho o un comportamiento ejecutado por el trabajador que está por debajo del patrón o del parámetro establecido o de la línea establecida que se debe de seguir. Por ejemplo, si el estándar para el ingreso a una planta industrial es casco, lentes, tapones de oído y zapatos punta de acero, significa que esos son los elementos mínimos con los que tú debes de llegar a la planta industrial. Si en caso te faltara los tapones de oído, entonces no pudieses ingresar porque los elementos con los que tú cuentas están por debajo
de lo solicitado del parámetro de línea, pues. Entonces es importante entenderlo, ¿ya? Entonces, son todas las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no realizan o que no se realizan de acuerdo al procedimiento escrito de trabajo seguro PETS o estándar establecido y que pueden causar un accidente. Muy importante, pueden causar un accidente, ¿ya? Así como tenemos los actos subestándares que son realizados por los trabajadores, ese ahí implica el factor humano, también tenemos las condiciones subestándares. Ya una condición subestándar está referido a las características o a cualquier característica del entorno de trabajo que puede convertirse en un factor, ¿no?, de riesgo, aumentando la probabilidad de ocurrencia de una situación no deseada. Son todas las condiciones en el entorno de trabajo, todo lo que te rodea, que se encuentra fuera del estándar y que puede causar un accidente de trabajo. Llámese una herramienta en mal estado, llámese la falta de supervisión en el trabajo, llámese el factor climático también, que es muy importante, etcétera. ¿Correcto? Entonces tenemos acá una dinámica para trabajos en caliente, por ejemplo, acto o condición subestándar. Tenemos, ¿no? Aquí, ¿qué cosa se está realizando o qué se estaría realizando? ¿Un acto o una condición subestándar? Acto, un acto, Muy bien, un acto. Aquí, acto, acto también implica. Aquí, también Acto. un acto. ahí sería ambos, ¿verdad? Porque antes de que el señor ingrese, la llanta estaba en esta posición, que es una condición. Claro, Ahora, cuando el señor toma la decisión, porque la decisión es de él, de meterse debajo de la llanta, eso ya se transforma en un acto, ¿correcto? no, también. Acto o condición. Condición. Condición, porque no tenemos un área segura, tenemos un área desordenada. Acto o condición. Condición. Ambas. Ambas, Acción. ¿verdad? Es un acto. Por la posición del vehículo es una condición, porque ninguna situación estándar o patrón lineal de seguridad va a permitir que un vehículo esté en dos ruedas. Y un acto porque la persona utiliza ciertos mecanismos o parámetros para ponerse, inadecuado, lógico, para ubicarse por debajo de un vehículo que no garantiza la estabilidad o el equilibrio del caso. Acto o condición. Condición. Condición, correcto, condición. Condición. Este parece pues el tomacorriente de, no sé, de mesa redonda o de esos sitios donde generalmente ocurren ese tipo de desgracias, porque la gente lamentablemente, al no tener conocimiento, cultura preventiva, realmente implica que trabajen de esa manera, ¿no? Utilidad de los PETs. ¿Por qué son útiles los PETs? Sirven para conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a la descripción de las tareas, en lo que respecta a la ubicación, a los requerimientos y a los puestos responsables, lógico, de su ejecución. Por eso son útiles los PETs. ¿Por qué más también son útiles los PETs? Porque ayudan a auxiliar en la inducción del puesto y a la capacitación del personal. Si tú, por ejemplo, capacitas al personal, en la capacitación, ¿qué cosa es? Es la transmisión de información. Tú le vas a transmitir información al trabajador de cómo debe hacer el trabajo. Pero muchas veces tú debes de saber que en una capacitación las personas no logran retener la información que se les está compartiendo. Entonces, al no retener el 100% de información compartida en una capacitación, la gente suele sufrir de lapsus, ¿verdad? De falta de memoria. Es ahí donde el PETS, que es el procedimiento o es la capacitación que te acaban de compartir, tú ya lo tienes escrito en paso a paso en un papel. Entonces, si hubiese algún tipo de dudas, el PES lo que hace es auxiliar o reforzar las indicaciones o la información que se ha compartido en la capacitación recibida, ¿no? Por eso es muy importante donde nos dicen, auxilian en la inducción del puesto
y a la capacidad del personal, ¿no? Es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Los procedimientos escritos de trabajo seguro, los PETS, deben estar disponibles en el lugar de trabajo y traducidos en el idioma de comprensión de los trabajadores. Bueno, en el puesto de trabajo, ¿por qué? Porque cuando el supervisor o cualquier fiscalizador va, necesita leer los pasos a pasos de lo que está observando en base a lo que está ejecutando el trabajador, pues, ¿no? Entonces es por eso que todos estos documentos deben estar en el frente de trabajo. Olvídate de las oficinas. Cuando tú estés ejecutando una obra, todo lo concerniente a la obra con respecto a la documentación tiene que estar ahí. Cuando se culmine la obra o que se culmine la ejecución del trabajo en el día, recién ese PETS, ese ATS, ese PETAR pasará a un archivador. Pero mientras el turno de trabajo esté vigente, recuerda tenerlo presente en el lugar de trabajo, ¿no? Y lógico, traducidos al idioma del trabajador para poder ser comprendidos, ¿no? ¿Quién entonces elabora el PETS? Los PETS son elaborados por el supervisor y luego son revisados por las personas implicadas en el desarrollo de los procesos y por el personal lógico de seguridad, ¿no? Importancia de los PETS. Son importantes, nos indican los PETS, porque permiten que las actividades se realicen de forma independiente de la persona responsable de llevarlos a cabo, porque se realizan de una forma ordenada y sin improvisaciones también. Si tú tienes un PET, significa que ya tienes todo planificado, por lo tanto las improvisaciones no pueden presentarse, aunque de vez en cuando sí son o sí se presentan. Entonces, si se presentan, ¿qué documentos debemos de llenar? Un ATS, si estamos en el sector minero, ¿ya? Y sobre todo, se dirigen, lógico, al objeto cubierto por el procedimiento, ¿no? ¿Qué otras importancias tenemos? La uniformidad del cumplimiento de las rutinas de trabajo. Uniformidad significa que todos hagan igual la misma actividad, ¿ya? Sea trabajador antiguo o trabajador nuevo. El aumento de la eficiencia de los empleados. La eficiencia significa maximizar el tiempo. En corto tiempo, avanzar lo más que se pueda, utilizando los pocos recursos. Sexto, la coordinación de las actividades y evitar duplicidades. Es decir, que vuelvan a rehacer o que vuelvan a repetir una misma actividad implica el ahorro de tiempo, pues. ¿Y qué impulsa? El avance del trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Qué más implica? La construcción de una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento lógico de los sistemas, porque esto ya se vuelve uniformidad y se vuelve sistemático. Y en donde tú quieras replicar la misma actividad para el mismo procedimiento o trabajo, ya lo vas a tener ya prácticamente estandarizado, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que la muy buena elaboración de un PETS implica, lógico, el ahorro de tiempo y también ayuda en la gestión de la misma actividad en otros frentes de trabajo, incluso en otras empresas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esos puntos. Me indica quiénes deben de evaluar los riesgos en el área de trabajo. Entonces, muy importante. El trabajador es el principal, ¿no? ¿Y por qué el principal? Porque él es el que va a ejecutar. Recuerda de que muchas veces el trabajador tiene incluso mayor conocimiento que el propio supervisor porque está en el día a día del trabajo. Lo que pasa es que la mayoría de trabajadores son introvertidos, no saben expresarse, carecen de esa habilidad de comunicación, por lo tanto se les complica o se les hace difícil transmitir sus ideas y sus pensamientos, pero él es el trabajador que más conocimiento tiene. También tenemos que tener en cuenta al supervisor, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta al encargado de la seguridad y sobre todo a las gerencias y superintendencias de las áreas, porque ellos son los líderes, las cabezas. Ante la ley, el líder de la seguridad es el empleador.
la máxima autoridad. Él es el líder de la seguridad. Entonces, como yo siempre indico, aquí en la obra donde nosotros tenemos en consideración, recibimos muchas visitas de las autoridades y siempre nos cuidamos de que estas autoridades, llámese el alcalde, llámese el gerente regional, cuando viene acá a la obra, sean los primeros en utilizar de forma correcta los EPPs. ¿Y por qué los primeros en utilizar de forma correcta los EPPs? Porque ellos van a ser el modelo o el ejemplo a seguir. Entonces, eso va a impactar de que el trabajador vea de que la seguridad empieza por la cabeza. Eso es importante. Si el trabajador observase que la seguridad no empieza por la cabeza, de una u otra manera pudiesen ellos estar muy desalentados con respecto a la gestión que se viene realizando, ¿no? Bueno, en el anexo 9 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Minería, tenemos un anexo que es el anexo 9, ¿no? Que nos habla de los formatos para la elaboración de los estándares con los siguientes pasos. ¿Cómo se elabora un PEX? Se elabora de una forma de presentación por escrito y en forma narrativa y secuencial de cada uno de los pasos que se realizan en el procedimiento. Por ejemplo, tenemos que conocer la materia prima o producto, ¿no? Si no conocemos la materia prima o producto, ¿cómo vamos a elaborar el procedimiento? Debemos saber si la materia prima o producto es dañina para la salud de los trabajadores, si es peligrosa o inestable, al mezclarse con otros productos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de esos puntos dados, ¿no? Conocer los riesgos al utilizarlo también es muy importante. Conocer la maquinaria y los equipos, ¿no? Es prácticamente trascendental para evitar cualquier tipo de daño a las situaciones no deseadas. Debemos saber qué riesgos podemos tener al operar las máquinas y los equipos. Puede haber atrapamiento del personal por engranajes, rodillos, volantes, puede haber contacto con energía eléctrica, puede haber un contacto del personal con superficies calientes, donde puede provocar quemaduras, puede haber inhalaciones de gases, contacto de personal con equipos móviles y contacto del personal con herramientas, ¿no? Tenemos que conocer también el entorno del trabajo, ¿no? Debemos de saber qué riesgos podemos tener según el entorno en el que se desarrollan nuestras tareas, caídas de rocas en trabajos cercanos a taludes, choques por baja visibilidad causada por neblina, choque de una carga izada con fuertes vientos y caída en el mismo nivel por obstáculos en el terreno también que se puedan de una u otra forma generar o dar, ¿no? El personal, ¿qué unidades o puestos intervienen en los procedimientos o en cualquiera de sus fases, ¿no? Ejemplo, el supervisor, si hay 3 panelistas o hay 2 operadores. Con respecto al EPP que se debe de utilizar, debemos de indicar si son cascos protectores de cabeza, protectores auditivos, lentes de seguridad, respiradores, zapatos de seguridad, los famosos mamelucos también que se pueden dar, los equipos y herramientas que nosotros debemos de utilizar, debemos de detallar qué es lo que se va a utilizar para que cuando la fiscalización vea y te vea a ti ejecutando la tarea, sepa por qué tú estás utilizando una llave Stilson número 14, ¿ya? Incluso con numeración, porque las llaves pueden variar de acuerdo a la numeración y ahí varía el número de tamaño. Y si te encuentran utilizando una llave pequeña, menor a la 14, va a haber problemas porque no estás haciendo lo que está indicado en la documentación. Recuerda que estos documentos, el ATS y el PET, son documentos auditables, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Tener también y caracterizarnos por los pasos de los procedimientos, ¿no? También denominado desarrollo de las actividades. Es la parte más importante del procedimiento. Lo primero que se hace es analizar bien la tarea, nos indican, redactar la descomposición de detalle, cada paso, valorizarlos y establecer los controles que se deben de tomar, detallar el cómo, quién, cuándo, dónde por cada paso
y lógico señalar aquí los requisitos indicados, ¿no? Que se deben de una u otra forma redactar, ¿correcto? Un momento, por favor. Ahora, así como te he explicado qué cosa es el ATS, recuerda que el ATS es el análisis de trabajo seguro, lo cual debe ser llenado por el trabajador todos los días antes de la ejecución de una tarea. También hemos visto el PETS. El PETS es la descripción del procedimiento o del paso a paso que debes de realizar, lógico, teniendo en cuenta la descripción metódica lógica que debe de tener la ejecución de la tarea que implique, pues, el personal, el material a utilizar, el EPP, las llaves y los procedimientos. Y ahora, para poder ejecutar esa actividad de alto riesgo, tenemos que tener nosotros una autorización. El PETAR está enfocado al permiso que te otorgan, en este caso, las gerencias del área implicada en la ejecución de una actividad crítica o actividad de alto riesgo. ¿Por qué se le llama actividad de alto riesgo? Porque las probabilidades de que ocurra algo y las severidades o el nivel de severidad de ocurrencia podría ser realmente o podría tener un potencial de daño o lesión grave, ¿ya? Entonces, cuando tú ejecutas una actividad en un área determinada o específica, la gerencia de esa área debe de autorizar o dar el permiso para que se ejecute ese trabajo de alto riesgo. Aquí viene lo que nosotros conocemos como PETAR, ¿no? En minería dice, es un documento firmado para cada turno de trabajo, ¿no? En un turno de trabajo puede ser, por ejemplo, decirte de 7 de la mañana, de la noche a 7 de la mañana. Ese es un turno de trabajo. Otro turno de trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Si tú te das cuenta, en cada turno las características de las condiciones climáticas son diferentes, porque trabajar en la noche implica una deficiencia de iluminación, de luz natural, a diferencia de una iluminación natural que puede tener un turno diurno, ¿correcto? Entonces, minería dice, documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de área, donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza efectuar trabajos en zonas o ubicaciones peligrosas y consideradas de alto riesgo. Esto me indica la minería. Construcción civil, documento que autoriza la ejecución de los trabajos considerados de alto riesgo. Contiene requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para la elaboración o realización. Es llenado con asesoría del jefe o prevencionista de riesgo y debe ser suscrito por el responsable de la ejecución de la actividad y otros. Es colocado en un lugar visible. Luego debe ser entregado al jefe o prevencionista de riesgo para su respectivo archivo, nos indican, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo mayormente que se aplican, ¿no? Por ejemplo, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, trabajos en altura, trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos de instalaciones, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos, u otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPRC, ¿no? Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente un PETAR autorizado y firmado por cada turno y el supervisor y jefe de área donde se realiza el trabajo, ¿no? En el caso de nosotros, el que lo firma, el PETAR, es el gerente del área. Por ejemplo, si nosotros realizamos
actividades en cualquier frente de trabajo, el que lo firma es el gerente de construcción, ¿ya? Formatos para elaborar o la elaboración de los petares. Bueno, tenemos uno en el anexo 18 del Decreto Supremo 024 del año 2016. Por ejemplo, tenemos acá una serie de un petar para permiso de voladura. La voladura implica qué cosa utilizar, explosivos, ¿verdad? Y los explosivos son muy peligrosos. Por eso, en las actividades mineras y en la ejecución de túneles en el sector construcción civil, estas actividades requieren de este tipo de autorización, ¿no? Te indican acá el nombre del proyecto, el lugar de trabajo, la empresa, la fecha, el motivo, las personas responsables, los horarios, etcétera, ¿no? La lista de verificación con respecto a mallas de perforación, pones acá la descripción, la conformidad, pones las mallas de perforación, el número de bóster, número de dinamita, de fulminantes, los retardos, las mechas de seguridad, la relación de nitrato-petróleo, la relación de anfo-emulsión, la cantidad y diámetro de taladros, la altura atacada, etc. Las medidas de seguridad, tienes una pregunta, una proposición y una columna de sí o no. El personal involucrado cuenta con licencia para la manipulación de explosivos otorgados por su CAME. Como ustedes verán, no cualquier persona puede manipular explosivos. Para eso hay una autoridad que te da el visto bueno. Es como, por ejemplo, ¿cualquiera puede manejar un vehículo? No, porque tú tienes que tener un brevete de acuerdo a la categoría del vehículo emitida por la MTC. En este caso, la SUCAME es la autoridad que da luz verde de acuerdo a una evaluación y capacitación que ha recibido el personal. Se cuenta con un plano de la ejecución de la zona de voladura, vigías y señalizaciones suficientes para realizar los cierres de las vías, porque nadie puede transitar cuando hay voladuras. ¿Cómo están los sistemas de comunicación? Se cuentan con sistemas de comunicación, llámese radios, los sistemas de señales acústicos para comunicar la proximidad de la operación, si hay señales acústicas como una sirena u otro, ¿no? El diagrama de la voladura, las fotos o el mapa o el plano, las medidas complementarias y comentarios, quién lo solicita y quién lo autoriza, ¿no? Entonces, el ATS, el PES y el PETAR, porque cuando ocurre un accidente, ¿verdad? Lo primero que se solicita, o uno de los documentos que se solicita en el proceso de investigación, son estos documentos preventivos que se debieron haber llenado antes o en la planificación de la ejecución de las actividades para ver si hubo realmente una prevención adecuada. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? El tema es muy amplio, ¿no? La documentación que se llena en seguridad, sobre todo para los temas preventivos, implica pues las características del lugar de trabajo, implica el sector e implica también los estándares internos que pueda tener, ¿no? Pero sí son obligatorios en este caso para la planificación de las actividades y evitar, esa es la palabra evitar, porque recuerden que estamos hablando de documentos de gestión netamente preventivos, evitar qué cosa, que alguien se enferme o alguien se accidente. ¿Correcto? Bueno, muchísimas gracias por su